Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Lepore, soy director de cine documental. Estamos acá en Santiago del Estero en la presentación de Agroecología en Cuba, el cuarto largometraje del colectivo documental Semillas, y bueno, que tengo el honor y el agrado de estar acá en la Universidad de Santiago del Estero para compartir este trabajo con todos los presentes. Bueno, el documental nace con una intención de visibilizar, digamos, las alternativas al modelo actual de producción capitalista de alimentos que veíamos que estaba generando estragos en la población de carácter cada vez digamos, más en aumento, con una gravedad que llega bueno, afectar la salud y la vida de las personas, ¿no? Entonces vemos que Cuba, de alguna manera, con su historia, en sus tiempos, fue generando una salida, digamos, una agricultura que no respondía a la lógica mercantilista de la Revolución Verde. Entonces nos acercamos, nos contactamos con el INIFAT, que es el Instituto de Investigación como el INTA en la Argentina, y que genera los conocimientos que en estos 25 años ha podido desarrollar Cuba para la generación de lo que es la agroecología. Y bueno, realmente es un paso, un avance, digamos, en pos de visibilizar, digamos, una alternativa concreta y bueno, a nivel nacional, como lo que ha podido construir Cuba para la generación y la producción de alimentos sin los insumos externos, digamos, ¿no? Como ellos tienen un bloqueo, el bloqueo de Estados Unidos y la caída de la Unión Soviética los forzó de alguna manera a generar un esquema de producción que no tuviera que estar asociado a la importación de ningún agregado para poder generar alimentos. Entonces eso es lo que fuimos a registrar en Cuba como uno de los países, quizá el único, digamos, que tiene esta matriz a nivel nacional. Bueno, la educación en Cuba es importantísima porque es el motor de su desarrollo. Y en ese sentido las universidades que generaron bueno, una base de conocimientos y de técnicos y de ingenieros agrónomos que pudieron salir, digamos, al territorio a socializar, digamos, este plan, ¿no?, de autoabastecimiento de alimentos por una cuestión también muy concreta y básica, que es la alimentación de la población. Si ellos no producían, digamos, esta estructura, esta matriz de producción, iban a padecer hambruna generalizada. Entonces, bueno, el Estado cubano, con el apoyo, digamos, de toda la población involucrada, pudieron efectuar un plan que los incluyera de una forma amplia, digamos, ¿no? O sea, era toda la población que estaba en algún punto de lo que es la matriz de producción de alimentos, sea en la producción, en la distribución, en el consumo, en el valor agregado, y esto generaba una potencialidad de la idea de la agroecología para abarcar no solamente su alimentación, sino una cultura diferente, fuentes de trabajo, una visión, digamos, de las universidades, de los institutos de formación y bueno, generando un proyecto a nivel nacional inclusivo que hoy es excelencia a nivel mundial. Bueno, en Argentina vemos que la agroecología se presenta como una necesidad cada vez más urgente. Vemos que hay una coyuntura donde tenemos hoy en día, siendo octubre del 2017, estamos hablando de más de 10 millones de hectáreas inundadas
porque el proceso de la sojización ha dejado muchos efectos colaterales y uno de ellos es la absorción de la tierra. La tierra ya no es más permeable al agua y esto lo demuestran los informes que dicen que un monte nativo puede absorber 300 mililitros, un monte, digamos, con ganado, un campo con ganado puede absorber 100 y la tierra con soja puede absorber 30. Entonces ahí vemos cuál es el agua que sobra, ¿no? En ese sentido es muy concreto la necesidad de formar técnicos e ingenieros agrónomos que puedan salir digamos, a ser visible y a poder compartir y educar, digamos, a los campesinos y a la gente que quiere volver al campo para poder armar un proceso agroecológico argentino que sea nuestra propia construcción de otro tipo de campo y bueno, es la respuesta también a otro de los, digamos, de las desidias, de la negligencia que produce este modelo del agronegocio, que son los agrotóxicos y la muerte generalizada y el cáncer masivo por este tipo de uso de venenos como el glifosato, 2,4-D, bueno, y todos los endosulfán y todas las mezclas que hay, porque ya las malezas se vuelven cada vez más resistentes y los productores no les entra en la cabeza que es un proceso o un esquema de producción que ya es obsoleto y que no se sustenta en el tiempo. Entonces vemos que la agroecología en la Argentina es cada vez más urgente, digamos, y es una necesidad tanto como un esquema alternativo y de producción de alimentos para el consumo, ¿no? Porque recordemos que la soja se exporta, no es un commodity y sirve para alimentar a los chanchos chinos, ¿no? Y por el otro lado, la agroecología como salida laboral en un país donde tenemos más del 30% de la población que está desocupada, digamos, o subempleada o con digamos, trabajos de miseria, ¿no? Entonces, la agroecología en la Argentina podría resolver una serie de elementos y de aristas que tienen que ver con nuestro análisis de la coyuntura a nivel, digamos, tanto en lo cultural como en lo socioeconómico, como en lo político y bueno, por eso vemos y obviamente la salud como lo que plantea la urgencia de todo esto. Y la verdad que para mí es un honor, digamos, poder servir con este documental al conocimiento público de cómo Cuba hizo para generar una estructura de autoabastecimiento de alimentos que realmente pudiera servir para toda la población y generar alimentos sanos. Ahora vemos que hoy estuvimos en un feriazo, que es la manifestación de cómo los productores visibilizan su conflicto y vemos que ellos le pagan la verdura a un precio, 4 pesos, y en el mercado la venden a 40. Entonces, como mínimo. Entonces hay una explotación, digamos, del productor y a un sistema que está viciado de elementos y de cadenas y de eslabones que van agregando valor y van subiendo el precio, el costo que luego paga el consumidor. Y ahí es donde los productores salen perdiendo y imposibilitando la capacidad de poder seguir, digamos, generando su estilo de vida, digamos, como campesino. Entonces, vemos que es importantísimo que podamos aprender también y que ojalá pueda llegar a muchísima gente esta película con el ejemplo cubano de agroecología, porque podemos de alguna manera comprender cómo hizo el INIFAT, cómo hicieron las universidades, cómo hizo la gente también para integrarse todo un proceso y cambiar la costumbre, digamos, porque eso también era parte de estar, bueno, acostumbrados a que venía todo de afuera,
¿no? O sea, antes de la caída del muro de Berlín y que no existiera más la Unión Soviética, digamos, todo el intercambio que se hacía era de la caña de azúcar con todos los elementos. Entonces, cuando eso no estuvo más, hubo que cambiar, digamos, costumbres que ya tenían un tiempo de estar, digamos, construidas. Entonces, me parece que tiene que ver también con que el consumidor pueda entender la lógica de lo que es el pequeño productor y que todo se vaya acomodando y poder ir ordenando el panorama y lo que es las formas y cómo el consumidor puede acceder a estos productos con más boca de expendio, con una posibilidad más cercana de estas producciones y que el productor realmente reciba lo que paga el consumidor y que ese precio sea justo para los dos, digamos, ¿no? O sea, ni el consumidor tiene que pagar esa cantidad de plata, ni el productor tiene que recibir tampoco. Entonces hay un intermedio donde los dos salen ganando y es donde pierden los grandes supermercados que remarcan los precios hasta un 1000% y es un sistema más justo donde se pueden interrelacionar y ahí es donde va creciendo la agroecología y la estructura que involucra al pueblo, a la gente, a los que estamos en el mismo, los que no tenemos una transnacional ni somos CEOs de ninguna empresa, ¿no? Bueno, el colectivo documental Semillas es una productora que tenemos hace ya 8 años, que la fundamos con un compañero que se llama Nicolás Bancalún, que está ahora en Canadá, y la formamos con la intención de visibilizar y de poner al servicio de la gente la herramienta documental con lo que fuimos aprendiendo en las universidades y en la vida diaria, digamos, y el aprendizaje con las comunidades y con los actores sociales que están en lucha contra un sistema que pretende ir por todo. Y bueno, poner el colectivo pone a disposición los conocimientos, las herramientas y bueno, y todo lo que nosotros dimos y seguimos dando para generar un documental que sea auténtico, que tenga una mirada empática, que tenga una visión sensible y que tenga que ver con la gente, digamos, con lo que le pasa a las personas y con los temas que a todos les importa, con una mirada que no te los cuentan los medios de comunicación, digamos, con la esencia del cine documental. Ya vamos por el 4.º largometraje. El primero fue Sin Patrón, una revolución permanente sobre empresas recuperadas. El segundo se llamó La jugada del peón, el agronegocio letal, en el 2015, sobre todo este esquema de producción agroindustrial que nos está dejando enfermos de cáncer y muertos por todos lados. En el 2016 hacemos Olvídalos y volvían por más, megaminería y neoliberalismo, que es otra de las patas de la matriz, de la macroestructura del país que lleva adelante con políticas ecocidas que utilizan grandes cantidades de químicos que envenenan los ríos y que la gente sale perjudicada no solamente por la salud, sino por el lado económico y por lo cultural y un análisis de lo histórico que tiene que ver con este tipo de extractivismos. Y el 24 de agosto del 2017 estrenamos Agroecología en Cuba, el 4.º largometraje, que podemos decir que es una de las herramientas más interesantes que podemos sacar por la potencialidad y las ganas que vemos que tiene la gente de llevar adelante y de aprender del proceso cubano para nutrirnos y ver más allá de esta realidad que nos parece
inamovible e intransformable, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos trabajando y seguimos filmando. Estamos filmando todo el tiempo y esa es una de las del deporte, digamos, de estar haciendo para luego compilar todo en estos largometrajes que son una especie de tesis o síntesis de temas grandes y con materiales que vamos juntando a través del tiempo.